Comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos del real a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas muerte al inmortal. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres. Comenzamos la lectura de esta bella obra que tanto lo oculta y tanto que dice, que a ver va acerca de todo. Estamos en el capítulo, en el tomo 1, capítulo de la página 200. En la última sección estuvimos analizando eso, que para ellos el éter no es simplemente un puente que conectaba a los lados visibles e invisibles de un verso, sino que a través de él sus intrépidos pies siguieron el camino que conducía Nada a más para través. comentar que este domingo. Sus intrépidos pies siguieron el camino que conducía a través de las misteriosas puertas que los especuladores modernos no quieren o no pueden abrir. Cuanto más profunda es la investigación del explorador moderno, más a menudo se encuentra cara a cara con los descubrimientos de los antiguos. Cuando Elie de Beaune, el gran geólogo francés, se atreve a dar una pista sobre la circulación terrestre en relación con algunos elementos de la corteza terrestre, se da cuenta que los antiguos filósofos ya se la habían anticipado. ¿Acaso exigimos a los tecnólogos más distinguidos cuáles son los descubrimientos más recientes en lo que respecta al origen de los yacimientos metalíferos? Escuchemos a uno de ellos, el profesor Esther Boom, quien nos muestra cómo el agua es un disolvente universal, enunciando la doctrina defendida y enseñada por el antiguo Tales de Mileto, hace más de 24 siglos, según la cual el agua era el principio de todas las cosas. Escuchemos al mismo profesor, tomando a El Mou como autoridad, exponiendo la circulación terrestre de los fenómenos químicos y físicos del mundo material. Mientras leemos con placer que él está no preparado para conceder que nosotros tengamos en los procesos químicos y físicos todo el secreto de la vida orgánica. Nosotros, y Selena, notamos con aún mayor deleite la siguiente honesta confesión humana. Ya estamos en muchos aspectos aproximando los fenómenos del mundo orgánico a los del reino mineral. Al mismo tiempo aprendemos que estos se relacionan y dependen unos de otros, hasta tal punto que comenzamos a mirar con cierta verdad subyacente la noción de aquellos antiguos filósofos, quienes extendieron al mundo mineral la noción de una fuerza vital, lo que les llevó a hablar de la Tierra como un gran organismo y a considerar los diversos cambios, aire, agua, hierro, cosas, como procesos pertenecientes de la vida de nuestro planeta. Ahí nos quedamos en la última sección, analizando, y entramos en el siguiente. Todo este mundo debe tener un comienzo. Es una gran verdad. Todo debe tener un comienzo. Cómo comenzó la vida, cómo comenzó el primer hombre o mujer en este planeta, como estos modelos etéricos en las calles. Todo en este mundo debe tener un comienzo. Últimamente, los científicos han llegado tan lejos en materia de juicios que resultaría sorprendente que incluso esto se le conceda a la filosofía antigua. Todo en este mundo tiene un comienzo, la gran verdad que nosotros de niño, si tienes algo que había antes del universo, que es todo en un comienzo, así es. Todo viene de la cadena lunar, la explicación que Elena nos regala. La explicación de cómo pasó todo, ¿no? El agua, el océano vino la luna, algunas monas que no se graduaron, que no traen estas monas lunares, aquí hay. ¿Vale? Todo en el mundo debe tener un comienzo. Y ahí dice bien parco, todo es empezar. Ahí se come muchas cosas. Todo en este mundo debe tener un comienzo. Últimamente, esos científicos materialistas han llegado tan lejos en materia de prejuicios. Prejuicios son muy, los hermanos, donde nunca hay que escuchar una queja de otro hermano y nosotros que permanecer callados. Juicio o opinión preconcebida, realmente negativa y sin fundamento real. Prejuicio, formados sobre una persona o un grupo antes de conocerlo, basados en estereotipos. Estos juicios anticipados suelen generar discriminación y exclusión, afectando áreas como género, raza, religión o nacionalidad, color de piel. Científicos, todo el mundo, todo en este mundo tiene un comienzo. Últimamente los científicos han llegado tan lejos en materia de juicio que resultaría sorprendente que incluso esto que los filósofos antiguos extendieron al mundo mineral la noción de una fuerza vital, que todo está vivo, ¿no? Lo que les llevó a hablar de la Tierra como un gran organismo vivo. Científicos han llegado tan lejos en materia de juicio que resulta sorprendente que incluso esto
se le conceda a la filosofía. Los pobres y honestos elementos primordiales llevan mucho tiempo exiliados por este lado. Y nuestros ambiciosos hombres de ciencia compiten por determinar quién añadirá uno más a la incipiente prole de los 63 elementos, más sustancias elementales. Vamos a la química. Los pobres y honestos elementos, los elementos son el viento, el fuego, la tierra, el agua y el éter, porque hablando de los antiguos 3.000 éter, el anaximandro, el aire, el otro, el apeirón. Los pobres y honestos elementos primordiales llevan mucho tiempo exiliados o desterrados. Nuestros ambiciosos hombres de ciencia, los científicos materialistas, compiten ahora por determinar quién añadirá uno más de los elementos a la incipiente prole de los 63 elementos o más sustancias. Estos ambiciosos hombres de ciencia compiten por determinar quién añadirá uno más. Un elemento químico para ellos es un concepto, es una sustancia pura formada por átomos del mismo tipo, ¿no? Oxígeno, dos, caracterizado por tener el mismo número de protones en su núcleo, es un número atómico. El hidrógeno tiene uno, tiene un protón y un electrón por el sí, bueno, caracterizado por estos elementos por tener el mismo número de protones en su núcleo, es el número atómico. Son las unidades fundamentales de la materia. Elementos, unidades fundamentales de la materia. No pueden descomponerse en sustancias más simples mediante reacciones químicas ordinarias. O sea, destruyen. Los elementos químicos son la base de toda la materia del universo. Así es, los químicos es la base de estos átomos. Los elementos químicos son la base de toda la materia en el universo y forman los compuestos de los moléculas, agua, H2O, aire, que necesitamos un chorro. Los pobres y honestos elementos primordiales, agua, están mucho tiempo exiliados. Nuestros ambiciosos hombres de ciencia compiten por determinar quién llegará uno más al incipiente prole de los 63 elementos o más sustancias elementales. ¿En qué época era 63? Ahora tenemos 118. Los entre elementos estos elementales, ahora hay 118 elementos en la tabla anterior. Los elementales que se haya hace tiempo que se arrinconaron. Esta es una traducción muy fiel. Hace tiempo que se arrinconaron los cuatro elementos, ¿no? Aire, tierra, agua, fuego. Y los químicos del día acuden desolados en busca de nuevos cuerpos simples, nuevos elementos, con los que alargar la lista de los ya descubiertos. Ponemos un ejemplo, como un polluelo aumentando la cría pronta a salir de mí. Con los polluelos no está elementos, aumentando la cría pronta. Los pobres y honestos elementos mundiales. Nuestros ambiciosos hombres de ciencia compiten por determinar quién añadirá uno más al incipiente prole de los 63 o más sustancias. Mientras tanto, en la química moderna se libra una guerra rabiosa en torno a los términos. Se nos niega el derecho de llamar a estas sustancias, elementos, ¿no? Elementos, el fuego, la tierra, el agua, ya que no son, según dicen entre comillas, no son principios primordiales, ni esencias autoexistentes, la palabra autoexistente, a partir de las cuales se formó, como dice este químico moderno, o sea, pasó, en el libro, toda la química, en este match, la traducción hermano está muy errónea, aquí se come mucho, no lo explica de esta manera tan hermosa. Mientras tanto, en la química moderna se vive una guerra rabiosa en torno a los términos. Se nos niega el derecho de llamar a estas sustancias, los elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego, aire, estas sustancias, cuatro elementos, además los elementos químicos. Dicen ellos, esos químicos son sustancias, los elementos, son sustancias puras fundamentales formadas por átomos. Igual los nueve protones, que no pueden descomponerse en otras más simples. Átomos que dicen división. Que no pueden descomponerse en otras más simples. Actualmente se reconocen 118 elementos organizados en una tabla periódica de estos elementos. Según su número atómico, son sus propiedades físicas. Y lo descartan, así que los elementos primordiales, agua, fuego y tierra, no entran en esa composición. Mientras tanto, en la química moderna, hay una guerra rabiosa en torno a los términos. Se nos niega el derecho de llamar a estas sustancias elementos, ya que no son principios primordiales del agua, ni esencias autoexistentes. La palabra es autoexistente. A partir de los cuales se formó todo el.
El PDF, ¿no? Lo vamos a analizar. Hay otro error garrafal en la traducción. Por su parte, dice por su parte, el químico Q niega la denominación de elemento a los cuerpos simples, porque no son principios primordiales o sustancias existentes por sí mismas y distintas de las que fue formado el universo. No se menciona que se está analizando esta sustancia, ¿no? Son elementos fuego, aire, tierra, agua. Hermano, dice, por su parte, el químico Cook niega la denominación de elemento a los cuerpos simples. No lo menciona, aquí se va a proteger. Aquí se separa un poco porque no son principios primordiales o sustancias existentes por sí mismas y distintas de las cuales fue formado. Mientras tanto, en la química moderna se vive una barrera. Se nos niega el derecho de llamar a estas sustancias de elementos. Ahí no hay guerra. Ya que estos no son principios primordiales, entre comillas, ni esencias autoexistentes, de las cuales se formó. Lo dice Cook, su libro Nueva de Cook. Nació en 1827, Osias Parson, un científico de Estados Unidos, que trabajó en la Universidad de Harvard. Jugó un papel decisivo en la medición de los pesos atómicos, así como están clasificados estos elementos por el peso atómico por la masa. Tuvo un papel decisivo en la medición de los pesos atómicos, lo que inspiró al primer premio Nobel de Química de Estados Unidos, a Theodore Richard, a realizar una investigación similar. Se ha dicho que el artículo de Josías Cook de 1854 sobre los pesos atómicos profetiza, no presagia, la ley periódica desarrollada más tarde por Dmitri Mendeleev, el ruso, ¿no? Y otros. El historiador Bernard Cohen describió a Cook como el primer químico universitario en realizar un trabajo verdaderamente distinguido en el campo de la química en los Estados Unidos. Lo que me comenta bastante que José Cook, pues el libro Nueva Química. Biochemistry es una obra fundamental de la divulgación científica del siglo XIX que documenta la revolución, entre comillas, revolución, que transformó la química en una ciencia moderna y cuantitativa. Esto es académico, cuantitativo. El libro se basa en una serie de conferencias públicas dadas por Cook en el Instituto Lowell de Boston, la ciudad masónica, en 1800. El libro explica cómo la química dejó de ser una colección de hechos para convertirse en una disciplina, una ciencia, basada en leyes físicas coherentes. Le gusta a él. Este libro es valorado por su estilo legible, diseñado para que el público general comprendiera los cambios profundos en el pensamiento científico de la química. Esta página 113, esta página Q explica la naturaleza de los elementos químicos, la naturaleza. Critica las antiguas ideas alquímicas, la madre alquímica, sobre la transmutación de los elementos. Mientras tanto, en la química moderna se libra una guerra rabiosa en torno a se nos niega el derecho a llamar a estas sustancias elementos químicos, ya que no son principios primordiales ni esencias autoexistentes, a partir de las cuales se formó todo el universo. Tales ideas asociadas al término elemento están suficientemente buenas para la antigua filosofía anticuada. Estamos hablando. Tales ideas asociadas al término elemento están suficientemente buenas para la antigua filosofía. En el glosario, elemento, en una explicación magistral, elemento es el elemento invisible, el que no se mira, invisible, como principio fundamental de todas las cosas. Es como la casa, como hemos estudiado, por el Capriti, ese adit, ese palabra, hermano, o principio fundamental de todas las sustancias que pueden tener, que pueden estar en estado sólido, la roca, estado sólido, o estado líquido, como el agua, o el aire, o el aire. O etéreo, la materia, que es el plasma, dicen ahora, que es el líquido, el más grande, la más grande hay, son los sólidos. Quinto estado que todavía la ciencia no se ha atrevido a dar el paso, etéreo e inanimado. No se refiere a elementos, a los llamados cuerpos simples o elementos de la química. No, esta es la explicación. Este es el noúmeno y aquellos son los ese fenómeno. No se refiere a los llamados cuerpos simples, elementos o elementos de la química, sino a la sustancia invisible, a la casa, sustancia invisible, fundamental de que están formados. Tales ideas asociadas al término elemento, entre comillas, eran suficientemente buenas para la antigua filosofía griega. Pero la ciencia moderna las rechaza. Pues como dice el profesor Cook, son términos desafortunados, elementos. La ciencia experimental
no tiene nada que hacer con ningún tipo de esencias, excepto aquello que pueda ver con los ojos, oler con la nariz o saborear con la boca. Debe incluir aquello que se puede introducir por el ojo, la nariz o la boca y el resto a los metafísicos. Bueno, pero la ciencia moderna la rechaza, la idea del elemento. Pues como dice el profesor Cummings, son términos desafortunados. La ciencia experimental de hoy en día, esa ciencia no tiene nada que hacer con ningún tipo de esencias. En este caso, dice que las esencias, o excepto aquellas que se puedan ver con los ojos, como oler con la nariz o saborear con la boca. Son principios totalmente materialistas, hermano. Eso es lo que podemos ver, como tomando, hasta no ver, no creer que podemos ver en los números, son abstractos, no lo podemos ver, no lo podemos oler ni saborear, pero existen. Están más allá de este plano físico. Son exactos, infinitos, y no tienen principio ni fin. La esencia experimental no tiene nada que hacer con ningún tipo de esencia, excepto aquellos que pueda ver, oler o saborear. Debe incluir, como siempre la migración, debe incluir aquello que se puede incluir por el ojo, la nariz o la boca, y deja el resto a los metas. A esa traducción, según esto, la ciencia solo acepta lo que entra por los ojos, narices o boca. Lo demás es para los metas. Por lo tanto, cuando Van Helmont nos dice que ante una parte homogénea de la tierra elemental puede transformarse ingeniosamente o realmente en agua, aún sigue negando Van Helmont. Que lo mismo puede hacerse solo por la naturaleza. Pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento que llamamos combate. Por lo tanto, cuando Van Helmont nos dice, Van Helmont lo cuenta bastante, discípulo para Celso, nació en 1577, Juan Bautista González, médico, filósofo. Fue autor del descubrimiento químico más importante del siglo. No sé para hacerlo, también este es el descubrimiento más importante de su siglo. O sea, el descubrimiento de la existencia de los gases, sobre la cual deberían dirigirse más tarde las teorías de la química positiva, la cual deberían dirigirse más tarde por los gases, la teoría de la química positiva. Una de sus obras requiere el mismo que habiendo recibido de una persona desconocida un cuarto de grano de piedra. Una vez le dio ese cuarto de grano, un grano de arena, un grano de arroz, y le dio un cuarto de grano. Una de sus obras requiere el mismo que de una persona desconocida un cuarto de grano de la piedra filosofal que existe en la piedra. Operó en su propio laboratorio evangélico el experimento de transmutar en oro aquella pequeña cantidad, un cuarto, aquella cantidad de polvo, 8 onzas de mercurio, las convirtió a 8 onzas, son aproximadamente el contenido de una taza. Transformó con un cuarto de grano, hermano, esas 8 onzas de mercurio en oro. 8 onzas de mercurio. Tan feliz resultado tuvo la operación desde aquel momento se volvió acérrimo partidario de la química. Se transformó por el hizo del alcajez, del disolvente universal, que todo lo hizo alcajez universal, el disolvente universal. Así llamado porque disuelve todos los cuerpos, produciendo alcajez, como el agua caliente, derrite, para el alcajez todo lo transforma en agua. 8 onzas equivale a una casa, 850 mil. Un cuarto, esa piedra misteriosa convirtió en eso, una casa llena de granos de oro. Esa 8 onzas de mercurio, que ahí se convirtió en por lo tanto, cuando el Evangelio nos dice que aunque una parte homogénea, la tierra elemental, puede transformarse inmediatamente o artificialmente en agua, aunque si él sigue negando, no puede hacerse solo con naturaleza, no es posible. Pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento. Por lo tanto, cuando el Evangelio nos dice que aunque una parte homogénea, homogénea es algo que describe, algo que está formado por elementos con características iguales o de la misma naturaleza, lo que le otorga la uniformidad. Por lo tanto, cuando Evangelio dice que aunque una parte homogénea de la tierra elemental puede transformarse actualmente en agua, una parte homogénea, esa tierra elemental puede transformarse ingeniosamente o artificialmente. Esto es si introducir la tierra en agua. Dentro del se puede decir, integrar la tierra y sin agua. Cambiar un elemento a otro de tierra, pero esto es la disolución de la tierra en agua. Mediante ese de agua, se cae.
Esta cita aparece en el contexto de sus experimentos sobre la transmutación de la materia evangélica, específicamente en su famoso experimento del sauce. Ya vamos a ver la tierra, una maqueta. Por 5 años le dio agua y el sauce bastante. Y usted compró eso, la tierra y tenía la misma cantidad de tierra que el sauce. Pero sí, el agua y no era. También un famoso experimento del sauce. Es el base de todas las cosas. Como decía Cale, el agua alimentando la tierra elemental podía convertirse en agua. No es mejor. Decían alimentando únicamente el agua, no la tierra. En su obra póstuma, que es el óptimo medicinal, la publicó en 1640, el origen de la medicina, la póstuma, describe como una porción de tierra tras un proceso de crecimiento vegetal, mantenía casi un peso que al principio, concluyendo que la masa del árbol provenía del agua, entre comillas, del agua transformada de ese árbol, no de la tierra misma que Van Helmont. Por lo tanto, cuando Van Helmont nos dice que aunque una parte homogénea de la tierra puede transformarse ingeniosamente en agua, aunque él sigue negando Van Helmont, que lo mismo puede hacerse solo por la naturaleza, pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento en otro en este caso. Aunque sigue negando que lo mismo puede hacer solo por naturaleza, de principio espiritual, pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento en otra transmutación. Tenemos la alquimia, que no es buscar el plomo igual, volvernos ricos, es la transmutar del plomo inferior, el que estamos viendo, ¿no? Transmutarlo en algo superior. La verdad, transmutación. No, pues no estar ahí como estos ávaros de la fiebre del oro, cuando es no trabajar. Aunque sigue negando que lo mismo puede hacerse solo por naturaleza. La naturaleza ocupa ayuda, ayuda espiritual. No sé aquella estancia, la naturaleza va a ayudar. Es una estancia. La tierra que los humanos le ayuda a los espíritus y creó a esos hombres depravados, terribles, perversos, los hombres acuáticos, porque después vinieron los glaciares solares, vinieron y vivieron esa atrocidad, que la tierra había creado humanos sin ayuda espiritual, y creó esos monstruos, monstruos con cabeza de perro, cabeza de pez, con 4 cabezas, y después mataron a los espíritus solares y los quemaron. Y la madre lloró, la madre, porque no sus hijos, la madre siempre los querían, eran monstruos, ¿no? Lloró y se reconoció mucho, es una instancia maravillosa del antropógeno. Aunque sigue negando Van Helmont, que lo mismo puede hacerse solo con la naturaleza. Pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento en otro. La cadena natural no es espiritual, en este caso. Se sigue negando que lo mismo puede hacerse solo por naturaleza. Pues ningún agente natural es capaz de transmutar un elemento en otro. Ofreciendo como razón que los elementos parecen siempre iguales. Debemos creerlo. No, si no es un tremendo ignorante, al menos un discípulo sin progreso, atrasado, de la rancia, mohosa, antigua filosofía. Dicen que efectivamente esos científicos. Ofreciendo con razón que los elementos permanecen siempre igual. Debemos creer. Si no es un tremendo ignorante este evangelio, al menos es un discípulo sin progreso, dicen sin progreso, atrasado, de las rancias, mohosas, antigua filosofía. Pero el PDF dice, cuanto más ahondan los investigadores modernos en sus observaciones, tanto más frecuentemente le dan el rostro al descubrimiento. Expone el geólogo Francisco esta teoría sobre los movimientos internos del globo en relación con la corteza terrestre. Ella ha de ver que se le habían adelantado los antiguos en la exposición. Preguntamos, ¿cuál es la más novísima hipótesis acerca de la formación de los yacimientos minerales calizos? Nos dice Hume, el profesor, que el agua es el disolvente universal. Según ya afirmó Tales de Mileto 24 siglos atrás, al enseñar que el agua es el originario elemento de todas las cosas. El mismo Hume, el profesor, apoyado en la autoridad de Hume, el geólogo francés, trata de los movimientos del globo, de los fenómenos psíquicos del mundo material. Una fe de rato con los fenómenos físicos y químicos, no psíquicos. Él trata, el mismo Hume, apoyado en la autoridad del mismo Hume,
trata los movimientos del globo y los fenómenos físicos del mundo material, diciendo por una parte que no está dispuesta a considerar que los espiritualistas poseen el secreto de la vida orgánica, mientras que por otra parte confiesa nuestra completa satisfacción lo que leemos en el pasaje siguiente. Bajo muy diversos aspectos están relacionados con los fenómenos del reino orgánico y de los reinos minerales, cuya recíproca dependencia ofrece también un interés que nos concita a descifrar la verdad subyacente en las opiniones antiguas, que atribuían una fuerza vital, prana, ¿no?, a los minerales, digo, la roca, y consideraban el globo terráqueo como un organismo vivo. Procesos biológicos se manifiestan en las interacciones de la atmósfera, de las aguas y de la roca. Todo es empezar. Todo es empezar. Los prejuicios científicos han llegado últimamente a tales extremos que parece imposible la justicia hecha a la sabiduría antigua. En el anterior pasaje, hace tiempo que se arrinconaron los cuatro elementos y los químicos del día atesorados en busca de nuevos cuerpos simples con los que alargar la lista de los ya descubiertos como polluelo, aumentando la cría pronto a salir. Elementos químicos. Por su parte, el químico Buques, que hay una llamada, no estamos bien nada. Su obra Nueva Química para las empresas. Por su parte, el químico Buques, la pasa. Niega la denominación de elemento a los cuerpos simples. Lo que negaba es que el aire, la tierra, eran elementos. Bueno, el químico Buques niega la denominación de elemento a los cuerpos simples. Porque, dice él, no son principios primordiales o sustancias existentes por sí mismas y distintas de las que fue formado el universo. La antigua filosofía griega pudo tener el concepto de que los elementos tuvo, pero las ciencias experimentales no han de admitir otros elementos que lo que pueda ver, oler o gustar. Según esto, la ciencia solo acepta lo que le entra por los ojos, narices y la boca. Lo demás, para los metafísicos. Así es que habríamos de tachar a Van Helmont, el gran Van Helmont, de ignorante, por lo menos de estacionario discípulo de la escuela griega. Es retrasado, lo que no avanza sin progreso, discípulo. Así que Van Helmont, así que podríamos tachar a Van Helmont de ignorante, o por lo menos de estacionario discípulo, ¿no?, está discípulo de la escuela griega. Porque nos dice que si artificialmente cabe convertir una porción de tierra en agua, por ajeno, o convertir la tierra en agua, entonces es su disolución la tierra en agua. Así que Van Helmont había que tacharlo menos de funcionario discípulo de escuela griega, porque nos dice que si artificialmente cabe convertir una porción de tierra en agua, no es posible que esta alteración la produzca la naturaleza, porque son. Pero los elementos permanecen siempre los mismos. Si Van Helmont y su maestro Paracelso vivieron y murieron en la bendita ignorancia de los futuros 63 cuerpos simples, elementos, ¿no? ¿Qué podría hacer según un científico del día si no ocuparse en metafísicas y quiméricas especulaciones expuestas en la inteligible jerigonza de los alpinistas? Varios comentarios, puntos de vista, opiniones, micrófonos están para ustedes. Adelante, si alguien quiere comentar o preguntar. Buenas noches, Tony. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Si no hay comentarios o preguntas, entonces Ernesto va a continuar, ¿eh? Adelante, Ernesto. Están tratando la alquimia, el caes, las imágenes. Aquí comienza Elena, esta obra, todo tiene un comienzo. ¿Qué pasó en la Tierra? ¿Cuál fue el comienzo de la Tierra? Fue la cadena lunar. Elena nos destruye la ignorancia, la que hemos vivido en Occidente por mucho tiempo, ¿no?, por la Inquisición, por el oscurantismo, y nos habla de la cadena lunar. Que todos los principios no pasan en este mundo, no, nace, crece, se desarrolla, tiene los hijos y después fallece, en este caso. Así todos estos principios de energía fueron desde la luna a la reciente cadena, a la cadena planetaria. Tenemos esta visión del globo A, el globo a la Tierra, la luna a la Tierra, el G, que está en un plano, y así con todos los demás globos, el plano B, F, hasta llegar a nuestra luna, que fue el planeta habitado por la antigua humanidad. Ahí estaban los pitres,
Los fluidos lunares fueron los que se declararon de hombres, y ahora ellos fueron los que aportaron sus chayas, sus dobles funcionales para darnos ese cuerpo etérico, que era la primera raza. Esa explicación, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, no, fueron los modelos etéricos que después se condensaron. Una explicación magnífica, lo mismo con las aguas del océano, que todo vino de la luna, es un océano. Por eso cuando la luna está llena, es que las mareas aumentan, que es porque tiene que regresar a su madre. La pregunta que debemos hacer los estudiantes es qué pasó con la primera y segunda cadena. Nos dicen los maestros que la Tierra es la cuarta cadena, la Luna fue la tercera, ¿cuál fue la primera y segunda? Es la gran pregunta. Uno dice que fue Mercurio, que está más cerca de la Tierra, después sigue Venus, que está en segundo, el Venus es hermano de la Tierra, se parecen mucho. Venus, todo lo que pasa en Venus afecta, lo que pasa en la Tierra también afecta a los de Venus. Ahí vinieron esos Prometeos, esos Kumares, esos Luciferios, ¿no? de Venus, para que los indígenas antiguos adoraban más a Venus que al propio Sol. Y la Iglesia Católica, cuando llegó a América, quiso destruir esa creencia satánica de adorar la estrella de la mañana. Que Lucifer, como dice, de la estrella vespertina a Jesús. Hubo un versículo que se descuidó y está todavía en el Apocalipsis, que dice que él es la estrella de la mañana, Lucifer, Prometeo, en este caso. Venus, que en los maestros no dice una parte, que es el planeta que está en su séptima ronda, hermano. Imagínense, está a punto de graduarse, nos damos la cuarta ronda de este planeta. Por ahí tanta injusticia en este mundo, porque Venus está más civilizado, está en su séptima ronda, lo que ve. La máquina planetaria, está la luna, la relación con el océano, con las mujeres, con la hormona, ¿no? Con el estrógeno, la progesterona, con la menstruación. Tony, ahí hay un micrófono abierto. Escucha un ruido, Tony, por favor, ¿lo puedes cerrar? Gracias. De la luna, vemos la influencia que tiene todavía. Acá dicen, cuando hay luna llena, es que aumentan los delitos, ¿no? Aumentan los lunáticos. En la luna, cómo afecta esos estrógenos, esa progesterona, esas glándulas endocrinas, la hipófisis en este caso, y las aguas tienen que regresar a su madre, a esa luna misteriosa. Y tenemos otra, esa luna bella, hermano. El sol y la luna, fueron los que sacrificaron los hermanos en este caso, para dar la vida al siguiente planeta. Entonces, en la Biblia Siché de los mayas, le hablan un poco el Bud, que dos hermanos se sacrificaron, pasaron por la prueba en el Xibalba, se convirtieron en el sol y la luna, se sacrificaron para que la siguiente humanidad tuviera luz y tuviera la luna. Entonces, es gente poderosa, hermano. La luna, la representación, hermano, ¿cómo fue esto? La luna falleció, llegó a su término de su vida, tuvo a su hijo en la Tierra y le pasó todos los principios. Como murió el planeta porque no tiene atmósfera, está demostrado, pero no tiene tantos cráteres en la Luna, todos los meteoritos chocan con ella y la destruyen. Mientras si un meteorito viene a la Tierra, o es destruido por Júpiter, el hermano mayor, o en este caso, la atmósfera lo derrite y lo consume, por eso que no chocan tantos meteoritos en nuestro planeta, por la atmósfera y por Júpiter, que es un escudo protector, que en este caso, el hermano mayor que tiene a la Luna. Pero la Luna murió y perdió su atmósfera, perdió su fuerza gravitacional y todos los océanos se fue viajando a el siguiente planeta por la presión magnética gravitatoria, se fue a nuestra Tierra. Otra pregunta que nos hacemos, ¿cómo se creó el océano? Porque el océano es salado y los ríos son dulces. En la aplicación no, es porque viene de la Luna. La aplicación en la doctrina secreta nos quita paz ignorancia. La Luna, en su relación con la Tierra, esta es una explicación que dice, otra, que dice cómo llegó el agua a la luna, al oriente del océano, así la luna, una antigua polución cósmica. Sembró las semillas del océano en agua, se formó en la luna y llegó a la Tierra, dando origen a otros, como arriba y abajo, digamos, la acción cabalística, como adentro y afuera, como fue, así es. Nosotros pensamos que la luna fue la cadena lunar, ¿no? La tercera, y quién fue la madre de esa luna, ¿no? Venus, ¿de dónde vino el agua a la luna? No nació la luna, ¿no? Nosotros no hay una tierra. Toda una transmutación de energía en todo este contexto. Impacto de un asteroide rico en agua golpea la luna hace miles de años. El calor del impacto derrite rocas y libera vapor de agua, que queda atrapado en la atmósfera lunar. Ahí había atmósfera. El vapor se enfría y se condensa, formando lagos y océanos en la luna. Parte de esta agua es liberada al espacio por impactos posteriores y climas externos. El agua llega a la Tierra primitiva a través de cometas, asteroides, multiplicación y polvo lunar, llenando los océanos, dando origen a la vida en el planeta. Una aplicación muy científica acerca del agua. Otra condición, aquí la hacen como la luna, está muerta, ya está gris, pues. Ocurrió un apocalipsis
en la luna fue por fuego, no, cayeron todos los volcanes y quemaron toda la luna y por eso que tiene ese color de ceniza, de cenicienta, ¿no? Ceniza, porque son los volcanes que pasaron con el desierto. Así la luna se destruyó, así como la Tierra periódicamente se destruye por agua, por diluvios o por fuego, se van alternando. La próxima destrucción dice que van a pasar por fuego. Por fuego, de tanta maldad que hay en esta Tierra. Torneo esa humanidad como pudo ser, como centro de investigación, estas sociedades. Aunque siempre se dice que todo va para el frente, que nuestra cadena planetaria es más avanzada que la cadena lunar, en este caso. Antes de cruzar el océano en la Tierra, construimos un lugar en la Luna, que aprendimos, crecimos, enseñamos con el futuro que nos esperaba en nuestro hermoso planeta, la Luna. Aquí tenemos dando muchos elementos. Antes había solo 68 en los tiempos de Elena, hoy hay 118 elementos. Y la forma más correcta, no es en esta forma de los periodos, esta rectangular, como la hizo famosa Dmitry Mendeleev, que era un científico ruso, sino que la más idónea es en forma de esta tabla, en forma de una espiral. Comenzando con el primer elemento, que es el hidrógeno, el 1, y fue avanzando desde la izquierda 3 grados, después vuelve al centro y deja a la derecha. Y así va oscilando de 3 en 3, siguiendo por el núcleo, el hidrógeno, están subiendo todos los elementos. Bueno, aquí lo escriben ellos, los científicos occidentales. Un ejemplo, que agarran el hierro, que su número atómico es la cantidad de protones que tiene su núcleo, ahí, en este caso. Lo que más importa para ellos es la masa, el peso, ¿no? El protónico, y ya nos explicó que es increíble que los alquimistas nunca hayan clasificado a los elementos por el peso. Ellos creían la verdad, que se pueden transmutar metales, que la ciencia ha dicho que no, y ahora lo están comprobando con la química nuclear, hermano. Sí, es efecto. Se puede ocurrir la transmutación de metales por estos efectos nucleares de los núcleos de los átomos. En este caso, en la tabla, el litio, el litio, calificaciones, cuáles son los metales, los no metales, los halones, los gases nobles como el helio, que está el número 2 de helio, este tipo está al lado del hidrógeno, el argón, el xenón y tantos otros, la tabla periódica de los elementos, tal como comenta la ciencia. Ellos han dicho que estos elementos primordiales, agua, tierra, fuego y aire, no entran en esta clasificación. Le hablamos un poco, este es Josías Parsons, con su libro que marcó una historia en la química moderna, la nueva química de este Josías Parsons. Estamos, entre comillas, muchas de las expresiones que él menciona. Pues, lo que entra por el ojo, la nariz o por la boca es lo que la ciencia hace. Este Josías Parsons fue profesor en Harvard, imagínense, qué prestigio, el gran Harvard, una de las universidades más prestigiosas y caras del mundo. Vemos el campus de Harvard aquí en Estados Unidos, y vemos Oxford, el campo aéreo, es una de las universidades que más recibe presupuestos millonarios en el caso de Harvard. Este es Dmitry Mendeleev, vamos a Estados Unidos a Rusia, vemos cómo cambia el espíritu, las modas, vemos cómo cambian los lagos, vemos a este hombre que tenía una mirada bien extraña, tiene que sacar, hermano, esa barba, ese pelo, esa mirada profunda, esa testa, ¿no? Un gran científico. Dicen que le gustaba mucho jugar de solitario. Y con la paraja, en solitario, estaba solo, hermano. Y ahí, de tanto jugar, de repente se empezó a pensar que así debía estar destruida los elementos en forma de rectangular, ¿no? Como los naipes. Y así creó esta tabla periódica, que después fue la que más agarró ese más prestigio. Que Parsons dice que cuando este Josías Parsons creó ese artículo, que fue antes de Mendeleev, que ahí se originó, esta fue la fuente que dejó relacionado con otro premio Nobel, y Dimitri, o crearan esta tabla periódica de los elementos. Dimitri, el gran científico. Digamos la obra aquel, la nueva química, volumen 6 de Josías Parsons, documenta bastante, así como tenemos los elementos, con sus características, el agua, como el frío y con la humedad. Como que el aire puede ser húmedo, ¿no es cierto? O caliente, en este caso el aire de arriba, el fuego es caliente y es seco. La tierra que es seca y puede ser fría, los elementos como seco. El químico. El gran alquimista, el doctor belga, su expresión, el discípulo de Paracelso, Van Gel, Jean Bautista Van Gel, nació en 1539, fue un belga, un físico belga y médico del centro del mundo. Expresión, su semblante, la mirada profunda, miramos aquí esta. Un desconocido, fue un aléctono que le dio un cuarto de grano de la tripa filosofal y la llevó a su propio laboratorio y ahí fue con él lo que él construyó, lo que convirtió 8 onzas de mercurio en oro puro.
el racional prueba ahí que él hizo, que se convirtió a partir de ese momento en un gran defensor de la alquimia. Era médico, no estaba en contra, después lo descubrió y se dio cuenta que era verdad, lo que antes criticaba, y se dio un hacerlo un poco de alquimia. Y hablaba mucho del cajés, que es el disolvente universal, es capaz de disolver el hielo, el agua caliente como el agua derrite el Van Helmont. Este es el experimento del Sauter que él hizo 5 años, ¿no? Hizo este experimento. Van Helmont pesó la cantidad de tierra de un macetero al plantar un árbol y 5 años después la volvió a pesar. Aquí descubrió que la tierra tenía el mismo peso. Y es como creció el árbol. La pregunta es el agua. El agua, que es el principio de la inmortalidad, según el padre de Mileton, que le dio ese crecimiento a esa planta con este experimento del Sauter de 5 años. ¿Cómo creció esa tierra? No, tenía esas fuerzas, esas virtudes seminales. Experimento de Van Helmont, en este caso, que tenemos la búsqueda de la piedra filosofal, esa piedra que sí existe, ¿no? Como lo compró Van Helmont, sí existe, es verdad, ¿no? Pero no es lo que debemos enfocar nosotros, debemos buscar lo que es la alquimia espiritual, como transmutar nuestro cuaternario en ese fuego de alma. Los alquimistas de aquella época no había luz eléctrica, no estaba Tesla todavía, Edison, no estaban con sus alambiques, con su propio procedimiento de las destilaciones, ¿no? Las sublimaciones, buscando esa piedra filosofal. Pero oro, uno para no trabajar, para no enriquecerse, y otros para seguir investigando. Dicen que allá en Saturno, en Júpiter, no hay lluvia de agua, sino que llueven diamantes debido a la gran presión que tiene su atmósfera, convierten el carbono en diamante. Alinean esos átomos de carbono, que es lo que más débil que hay. Un ejemplo, la debilidad. El carbono se puede transformar. Tenemos carbono, ordenamos sus átomos, que es lo más duro en el universo, el diamante. Alquimia. Es un boceto de la piedra filosofal. ¿Cómo puede ser? Aquí la pinta como rojo, no como un rubí. Es el gran misterio de la piedra filosofal. ¿Por qué se ocultaba esto? No, porque se dice que literalmente que el que encontró el cajés podía curarse de cualquier enfermedad y rejuvenecerse. Imagínate que estos curatis, esos chinos que invadieron el tío, que es el hermano, ¿no? Y que torturaban a esos budistas tanto, que son tan pacíficos, imagínate que encontraran esa piedra, hermano, y no vivían 80 años y no tuvieron que aguantar los 300 o 400 años, todos esos demonios aquí en la tierra, imagínense, hermano, porque tanto esto se ocultaba para que no cayera en esos hermanos sombras que tanto destruyeron el Tíbet. Ahí lucharon con las fuerzas del mal, con las fuerzas espirituales. Elena lo dice proféticamente en esta obra, que los chinos son muy materialistas y que el Tíbet puede ser invadido por los chinos. Lo que hicieron fueron cosas terribles, ¿no? Ellos violaban a las tibetanas. Los chinos conscientemente mandaban hombres brutales a violar a las tibetanas para crear mestizos entre chinos y tibetanos, para que no tuvieran raíces tibetanas, y los mezclaban a la fuerza, las mujeres las violaban. Destruyeron muchas namacerías, las destruyeron en un pueblo pacífico. Los maestros iban al Tíbet, ¿no? Y ahí, bueno, ahí Mao Zedong fue este comunista. Los comunistas son hermanos hombres, los que van al comunismo, Karl Marx, todos esos Rothschild, Rockefeller, financiaron todo esto para destruir el mundo. Y destruir el mundo con el comunismo, engañando a los pobres, ignorantes, a estos trabajadores y campesinos que están luchando por ellos. Pero al final solo quieren usar como palanca, como carga de cañón, como zombies, ¿no? Como ocurrió en China, cuando Mao mandó la destrucción del China. Por decir que era feudalista, ya imagínense, hermano. Todo lo que pasó con la piedra filosofal. Tenemos otro, este es el libro póstumo de Evangelio, el origen de la medicina, el otros medicinales y de la iniciación, y la iniciación física inaudita en este caso. Comienzo de esta obra, dice que también es para atacar a las enfermedades y lograr una longeva vitalidad en este caso. Obra que tratamos un poquito acerca de Evangelio. La mezcla, lo que es homogéneo y lo que es heterogéneo, una mezcla homogénea, los componentes no se distinguen a simple vista. El agua y la sal, después se unen y ahí no lo distinguimos. Esto es algo homogéneo, la sal, el agua, salada. Entre las mezclas heterogéneas, los componentes se distinguen a simple vista, como el agua y la arena. Por más que le demos vuelta, no se va a disolver la arena en esa agua, sencillamente como heterogénea. Bueno, pregunta, comentario, punto de vista, hermano. Tenemos un comentario acerca de la alquimia para Celso, Evangelio, con los micrófonos. Están para ustedes. Adelante, si alguien tiene comentarios o preguntas. Buenas tardes, compañeros, hermanos. ¿Qué tal? Tenía una duda nada más. Hace un momento decía algo vi unas imágenes de la luna
este, que pues supuestamente esa imagen, antes de venir a la Tierra, este, no sé, creo que tengo entendido que la Tierra supuestamente se formó antes por casi son de la misma edad, pero sí hay una diferencia de algunos millones de años que supuestamente se formó primero la Tierra. Entonces eh, no sé si esto sea un dato así, porque pues sabemos que la ciencia a veces se equivoca, ¿verdad? Este, yo tenía entendido eso, ¿no? Que de hecho este, la Luna se había formado después que la Tierra. Entonces, no sé si ustedes manejen otro tipo de información o algo, y si quisiera ver esa diferencia, o por qué este, se dice que había una humanidad en la Luna antes de llegar a la Tierra. ¿Es así o lo estoy entendiendo mal, hermanos? Bueno, un pequeño comentario, porque esto obviamente cada estudiante debe asimilarlo, pero vamos a usar por el momento analogía y correspondencia de acuerdo a cómo la teosofía nos presenta todas estas cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si aceptamos que nosotros estamos reencarnando en cada vez en un cuerpo diferente, ¿verdad? Entonces, hay un principio en nosotros que es el que toma los vehículos, llamémosles alma, el ser superior, el ego espiritual, el ego superior, hay muchos nombres, ¿verdad? Pero le llama el principio reencarnante, es una esencia espiritual en nosotros que toma una forma. Entonces, este cuerpo, cuando termina su vida, diríamos que pasamos a un estado casi como decir, como de sueño, ¿verdad? Claro, en la teosofía se dice que pasamos por dos estados que se llaman cama loca, donde donde se van a desvanecer muchas cosas pasionales de nosotros. Después de eso, nuestra parte superior pasa a un estado que se llama Devachan, que es comparable, pero no es como describen el cielo, ¿verdad? Pero es un estado de recompensa, el Devachan. Cuando esto se agota, eh, de acuerdo a a las tendencias que tuvimos en la Tierra, esas tendencias sobreviven y entonces por esta ley de atracción nos jalan a este principio encarnante a tomar un nuevo cuerpo. Entonces, usando esta analogía de que hay un principio eterno que toma cuerpos, ahora vamos a pasar esta analogía a los planetas. Vamos a imaginar que el planeta es el cuerpo o el vehículo de un gran ser, por decir algo, ¿verdad? Que este gran ser es todo, diríamos, esencialmente seríamos todos los seres humanos, ¿verdad? Ese ser. Pero bueno, vamos a hablar de un ser que tiene cuerpos como nosotros. Este ser, su cuerpo es la tierra. Y, y como dije anteriormente, si con nosotros sucede eso, al menos con la teoría de karma reencarnación, estos seres, cuando dejan un cuerpo, ¿verdad? Pasan a un estado que se le llame pralaya o laya o nirvana. Entonces, en cuanto aparece el cuerpo nuevo, de acuerdo a las tendencias que estuvieron anteriormente, viene a vivir en un cuerpo nuevo. Pasamos esto entonces, por eso con el diagrama que presentó Ernesto, donde mostraba, ahí claro, es un diagrama, sabemos que es una cosa muy limitada, porque hay muchas páginas donde explica ese diagrama.
Pero esa es la idea de que la Tierra, anteriormente, el cuerpo de este ser era la Luna. En este caso, la Luna ya se le llama un planeta muerto, es un cadáver. Sin embargo, no ha terminado de desaparecer, ¿verdad? Por eso tenemos un enlace todavía con lo psíquico y por eso se habló de lo que los efectos de la luna hacia las mareas, hacia nosotros, hacia la tierra, porque es un cadáver que está desintegrándose. Ahora, ¿por qué cuando nosotros llegamos a un cuerpo nuevo, nuestro cadáver ya no está? La analogía es esta. La vida para nosotros es mucho más rápida. Todo termina más pronto. Con referencia a un planeta, la vida del planeta dura más tiempo en desintegrarse, pero aunque ya no están ahí los principios que animaban a la Luna, que eran estos globos que muestra el diagrama, se le llama principios. Esos principios pasan primero a un centro que se llama Laya, ¿verdad? Y se forman centros layas antes de que se forme, esta sería la Tierra, perdón, al lado derecho, la parte negrita sería la Tierra, al lado izquierdo, como vemos ahí, aquí está al contrario. Entonces, a la izquierda está la Tierra, a la derecha está la Luna, ¿verdad? Entonces, de la Luna se pasa a la Tierra. Estos globos representan a la Tierra. No es que haya 7 globos, ¿verdad? La Tierra tiene 7 estados de materia y son representados por estos globos. Pero vamos a hablar de una sola cosa, ¿no? De la Tierra o de la Luna. Lo demás son sus aspectos. Volviendo a la Luna, ¿qué sucede con nosotros cuando hay un cadáver? Se dice que cuando dejamos el cuerpo, la vida del cadáver o del cuerpo está mucho más activa que cuando estábamos en él. ¿Por qué? Porque todas las células, los átomos, o le podemos llamar las vidas del cuerpo, como ya no hay un orden, no está el que ordena, el que manda, están en mucha actividad, por eso se ven cuerpos que mueven la mano, mueven los dedos, abren los ojos, eso se ve eh, en los lugares donde tienen a los cuerpos, a los cadáveres. Entonces, se tarda algunas horas para que deje de moverse el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Ahora, eso está sucediendo con la luna. Está en ese proceso de desintegrarse, está con ese movimiento porque ya no tiene el principio que la animaba. Y por eso entonces se dice que nosotros como humanidad venimos de una oleada de humanidades que vivieron en la luna. No quiere decir que nosotros éramos seres humanos en la luna. Todavía no existíamos como seres humanos. Una vez que se pasó todo eso, pero había humanidades que pasaron al siguiente globo, vamos a llamarle por el momento espíritu planetario. Una vez que el espíritu planetario sale de ese centro Laya y entonces empieza a experimentar en el nuevo cuerpo, que es la Tierra. Y ahora, entonces todavía se sienten efectos de la Luna porque está en descomposición que eventualmente va a desaparecer. Claro, la doctrina secreta nos habla de algunos miles de años, ¿verdad? Nos habla de rondas y razas, pero desaparecerá eventualmente. Y por consecuencia, cuando llegue el final de la Tierra, el espíritu planetario, entonces pasará a un descanso como nosotros, ¿verdad? Y tomará otro nuevo vehículo. Entonces la Tierra pasará a ser luna de un planeta nuevo. Eso es más o menos, ¿no? De cómo se explica en la teosofía esto, pero como mencioné anteriormente, hay que leer mucho de la doctrina secreta para más o menos captar la idea de lo que se quiere decir con todos los planetas. Así podemos usar la analogía con todos los planetas. Por eso, cada planeta tiene su propia cadena planetaria. O sea, estos globos que se presentan aquí, pero son globos que están aquí mismo, aquí y ahora, ¿verdad? Existen simultáneamente.
en la teosofía se llama que están en coadunación, o sea, no están aquí simultáneamente, pero no son de la misma sustancia, lo cual nosotros nos encontramos en una sustancia, en este momento, física dentro de la Tierra. Eventualmente irá cambiando nuestra sustancia para los cuerpos y entonces representaría el siguiente globo, ¿verdad? El siguiente globo que es el globo D al lado izquierdo. En fin, no, esto es algo así muy breve para más o menos entender por qué la Luna anteriormente era el planeta de nuestra humanidad. Ahora, todos los que fueron humanos allá, ahora son seres avanzados que los mencionó hace un rato Ernesto, y que son hombres muy extraños, ¿no? Que son seres que participan ahora en nuestra forma, ¿verdad? Y otros seres que participan, que somos nosotros mismos, que participan y por eso ahora somos autoconscientes, ¿verdad? Entonces, o sea, me refiero a eso porque la piedra, el árbol, el animal no dice yo soy yo, solamente el ser humano puede decir yo soy yo, o sea que ya hay una conciencia, una autoconciencia en nosotros. Bueno, ahí me detengo, ¿no? Porque luego pueden surgir muchas preguntas y si alguien más quiere comentar. Gracias, gracias, hermano, gracias. Ernesto, adelante. Gracias, hermano. Tremenda explicación que nos dio magistral, así como el artículo que nos compartió, hermano, hoy en día está muy bueno acerca de Lucifer. Esa revista, cuando salió en Estados Unidos, dicen que las madres iban con los niños al kiosco de los periódicos. Cuando miraron la revista Lucifer, la madre salía corriendo con los hijos porque no leyeran ese nombre. Mira, coméntanos, a otra persona le comenta que estaba mirando en crear otra revista y que había muchas personas que decían está bueno y que nombre le va a poner Lucifer. Entonces, que en ahí todo se paralizaban, que era más fuerte, ¿no? Ese mismo nombre debía limpiarse, purificarse por el mal uso que hizo el cristianismo, que el verdadero Lucifer es da la luz, da la ciencia, da el conocimiento. Que como Prometeo, que el fuego que le robó a los dioses olímpicos, que no querían que el hombre se despertara, que querían que el hombre fuera triste, oscuro, como un autómata, como Jehová en el Edén, que andaban desnudos los hombres y las mujeres ahí como animales, entonces solo quería Jehová que se reproducieran, no porque lo quería, no porque después lo iba a comer. Bueno, primero, ese reto Lucifer, ahí nos hermano ese artículo muy bello, y nos habla de esas tres últimas diosas, la misericordia, la caridad y la esperanza. ¿Te viste? Está muy buena. Y mi hermano comenzó la Canal Mar, Camaloca de Bachán, que buen ejemplo, y que la luna es un cadáver, como dice Elena, es un cadáver. Por eso es que a los niños pequeños es malo que sacarlo a la luna llena, porque la luz los puede enfermar. Pues, Elena dice que lo que deben hacer es ponerse una en la muñeca, porque es ahí donde antes que las fontanelas se osifiquen, poner un manto blanco para que los rayos lunares no entraran en el cerebro de los niños. Nos comenta ella que hay zonas en el mundo, como en África, que uno no puede dormir en un lugar ahí con la luna llena, porque el siguiente día amanece muerto, hermano, que es un cadáver, como dice ella, no, es un cadáver, y un cadáver tiene malos olores, nauseabundos, que pueden enfermar a la persona por respirarlo, como pasa en los cementerios. Nos dice ella que está vampirizando, literalmente, está vampirizando la tierra, la luna, no, ya está muerta y quiere tener vida, y por eso que está vampirizando al planeta Tierra. Otro ejemplo que nos da es un cochero, que está un niño chiquito en un coche y su haya es la que lleva el coche, que es como la luna, lo que está pendiente de su hija menor, de su hijo mayor, que en este caso es la tierra, su padre es el sol. Los animales en la luna, unos dicen que nosotros, nuestras mónadas en la luna, estábamos, pero como en el reino animal. Todo es gradual, ¿no? Mineral, vegetal, planta, y sí, lo que puede ser el animal y puede ser el humano. Que nuestras mónadas en aquella cadena éramos los animales y que los maestros eran los humanos en la cadena lunar. Estamos adelantados, ¿no? En este caso, los maestros. Los pitis lunares, entonces lo comentó, hermanos. Me ha parecido el estudio esta noche, los micrófonos están para ustedes. Solo Elena nos transmite esta sabiduría, este conocimiento, porque tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Bueno, vamos a ver si no hay comentarios o preguntas antes de cerrar. Muy bien, pues gracias a todos y gracias a Tony por preguntar, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de la teosofía, que nos muestra una historia completamente diferente de cómo lo muestran las religiones.
la ciencia. La ciencia viene corroborando muchas cosas que se dicen en la teosofía. Y ya para terminar, cuando mencioné el espíritu planetario, ¿verdad? De la Tierra, lo formamos colectivamente, somos todos los seres humanos. O sea, esa sería la unidad de la Tierra, que somos el mismo ser planetario en esta Tierra. Cada uno de nosotros es un aspecto diferente del mismo ser. A veces se dice así. Pero bueno, eso es nada más para terminar. Y entonces, si no hay comentarios, adelante Ernesto y cerremos. Vamos a cerrar, hermanos, con este bello poema. En Yecatenio nació Lucero, su bello nombre es. Hoy Perboria celestial dedicada, hoy Epimetea encadenada liberada, hoy Laza nocturna suscitada, hoy etérica ártica botánica, oh nova diosa crónica, oh Alción resplandeciente manifestada, que tu luz descienda hacia nosotros, la fuerza se encienda, que el gran Kumara prevalezca, que todo aquel que sienta uno contigo, que lo tanto que es uno con todos los demás. Despertar criaturas olímpicas, es hora de otra servicio, él volverá, la orden prevalecerá. Si hay felicidad, si hay amor, un satanato hay por ahí. Hermanos, hasta la próxima. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Buenas noches.